Ya, entonces, buenos días. Hoy vamos a hacer nuestra presentación acerca del modelo integrador cognitivo evolutivo que explica el trastorno de ansiedad por enfermedad. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra tabla de contenido que pues ya eh, iremos viendo la tabla. Ya, excelente. Este es básicamente el contenido que vamos a recorrer a lo largo de toda la presentación. Entonces, vamos a empezar por una definición general sobre este trastorno, que pues su característica fundamental es que precisamente la preocupación que presentan los sujetos que padecen este trastorno no gira en torno a los síntomas, sino a la creencia de padecer una enfermedad. Entonces, lo que este modelo explica es que esta creencia, estas creencias que tienen las personas que padecen de este trastorno, es una interpretación errónea que a menudo puede llegar a ser catastrófica, una interpretación errónea de los signos y sensaciones del cuerpo. Cosas como un dolor de rodilla, por ejemplo, puede ser una sensación de que la garganta se siente raspada. El sujeto lo que hace es considerar este tipo de signos como evidencia que pueda sustentar la existencia de una enfermedad grave. Entonces, bueno, como hemos visto ya en clase, según el DSM-5, este trastorno implica una preocupación generalizada que no llega a ser delirante durante al menos 6 meses de llegar a tener una enfermedad grave. ¿Ya? Ahora, la incidencia y prevalencia de este trastorno, que se estima entre el 1 y 10% de toda la población, y en entornos clínicos se reportan casos con tasas de hasta un 10 a 15% de pacientes que lo presentan, aunque no todos cumplen con los criterios del diagnóstico formal. ¿Ya? Listo. Pues ahora para dar un contexto histórico acerca del trastorno de ansiedad por enfermedad, como se lo conoce hoy en día, antes se lo conocía como hipocondría. La hipocondría clásica antes se definía como una preocupación por el miedo a tener o la creencia de que se tiene una enfermedad física grave. Así es como se entiende hoy en día el trastorno de ansiedad por enfermedad. Sin embargo, la Asociación Americana de Psiquiatría decidió eliminar este término por tres razones principales. La primera es que este término es anticuado y etimológicamente este término, la hipocondría, se refiere a una alteración abdominal, o sea, lo que básicamente lo aleja completamente de la concepción que se tiene actualmente acerca de lo que es la hipocondría. No tiene absolutamente nada que ver. Además, también es un concepto heterogéneo, es bastante confuso porque choca entre la convicción y el miedo de padecer una enfermedad, lo que lo hacía problemático para pacientes con diversas presentaciones clínicas dentro de el espectro que conforma el grado en el que las personas presentan estas preocupaciones. Y también el término hipocondría se llegó a considerar bastante peyorativo y estigmatizante. ¿Ya? Entonces, este modelo, las necesidades que suple este modelo, básicamente es explicar cómo es que las preocupaciones normales por la salud se pueden terminar convirtiendo en un trastorno, cómo pueden estas preocupaciones volverse disfuncionales. Y también el entender los mecanismos de mantenimiento, que ya veremos más adelante, como la atención selectiva, la evitación, la búsqueda de seguridad, etcétera. Los objetivos de este modelo son integrar diferentes niveles de análisis acerca de estas preocupaciones. Entonces, estos niveles de análisis se desglosan en el cognitivo, emocional, el biológico y el evolutivo, con el fin de entender el desarrollo y el mantenimiento del trastorno. El segundo objetivo que encontramos, o más bien de este modelo en sí, es explicar cómo la detección y preocupación por señales corporales puede llegar a ser útil en términos evolutivos y también explica cómo se desregula el cuerpo y esta desregularización causa sufrimiento. También el último objetivo es pues guiar el tratamiento hacia la modificación de estas creencias, de estas asociaciones que se hacen y que pues terminan convirtiéndose en esta preocupación excesiva sobre si es que padeceré algún tipo de enfermedad.
Y por último, por mi parte, los autores y el contexto teórico, este modelo fue propuesto, pues su exponente más importante fue Williams, que junto a sus colegas propusieron una versión temprana de este modelo, que luego se fue haciendo cada vez más complejo, donde se basaron básicamente en la función adaptativa del miedo a la enfermedad, eh, como una especie de mecanismo de supervivencia. Es esta idea que algunas personas tienen que detectan amenazas en la salud. Entonces lo que explican ellos es que este sistema está hiperactivado o mal calibrado. Entonces no se detecta adecuadamente, uno no puede, este tipo de personas no identifican qué es lo que les ocurre, entonces lo exageran, por así decirlo, y llegan a estas creencias excesivas sobre si es que padecen o no una enfermedad grave. Eh, También explican el papel de esquemas cognitivos sobre la salud, formados a partir de experiencias tempranas, como enfermedades graves en la familia o una atención excesiva de los síntomas. Y bueno, luego tenemos otros autores que pues hicieron sus aportes y esos aportes pues contribuyeron al desarrollo de este modelo, como el modelo de tratamiento cognitivo-conductual de Warwick y Salkowskis y entre otros, pues son bastantes. Y ya. Ya, ahora pasando a las influencias teóricas previas dentro de este modelo que se nutre de varias corrientes, como podemos ver, que va desde lo psicodinámico, que se considera que algunos síntomas pueden reflejar conflictos internos. En la parte cognitiva aporta la idea de que interpretamos mal ciertas sensaciones físicas y por otro lado, lo evolutivo, que sugiere que estar atentos al cuerpo nos ayudaba a sobrevivir antes, aunque hoy se puede jugar esto en contra. Y desde la perspectiva neurobiológica, aporta que ciertas áreas del cerebro, como la amígdala y la ínsula, están implicadas en cómo sentimos y reaccionamos ante las señales corporales. En cuanto a la estructura, específicamente en el año fue por Peter Williams en 2004 y en cuanto a estructura se va de factores predisponentes como experiencias pasadas relacionadas con enfermedades, los factores precipitantes como algún evento estresante o enfermedad reciente y los mantenedores que tienen que ver con conductas como evitar o revisar síntomas todo el tiempo. Ya, los principios básicos del modelo. Este enfoque combina cómo pensamos, con cómo hemos evolucionado. Por ejemplo, la ansiedad por la salud se activa cuando interpretamos señales normales del cuerpo como señales de peligro. Además, que hay conductas de seguridad que aunque parecen ayudar, como buscar información o ir al médico seguido, en realidad refuerzan la preocupación. Las variables o procesos clave. Bueno, algunos de los procesos más importantes que mantiene este problema son la atención excesiva al cuerpo, es decir, que cualquier pequeña molestia se exagera, las interpretaciones negativas, que se piensa lo peor ante cualquier síntoma, las creencias rígidas sobre la salud, como pensar que estar sano es no sentir nada, y las conductas de seguridad que alimentan en sí el círculo vicioso de la ansiedad. Ya. Ahora, en cuanto a cómo aparece y se mantiene. Muchas veces esto empieza por una experiencia significativa, como haber visto enfermar a alguien cercano. A partir de ahí, uno empieza a generar ideas o miedos alrededor de la salud. Y cuando esas ideas se refuerzan con cada revisión, búsqueda o chequeo, se crea un ciclo difícil de romper. Y los mecanismos que lo explican, hay varios mecanismos clave. Primero, un filtro de atención que nos hace notar cada sensación corporal. Después, un pensamiento exagerado que le da un significado peligroso. Y finalmente, una repetición de ciertas conductas, como buscar en internet o revisarse, que a largo plazo mantiene la ansiedad activa.
Ya, yo voy a hablar un poco sobre algunos ejemplos del funcionamiento en el paciente, tomando en cuenta todos los puntos considerados anteriormente. Entonces, vamos a hablar a través de un ejemplo que es de Alejandra de 35 años, que tiene este tipo de trastorno de ansiedad por enfermedad, ya que ella considera que tiene un tumor cerebral y se hace varias revisiones y esto ha pasado ya durante varios años. Entonces, aplicando este modelo podemos determinar que el ser humano, de manera natural, tiene la tendencia a detectar amenazas en la salud y en para la supervivencia. Sin embargo, en este caso, como es en el de Alejandra, existe una tendencia hiperactiva de encontrar estas amenazas a la supervivencia y a la salud constantemente. Entonces, en primer indicio es interpretar todos los eventos como catastróficos. En este caso, puede ser que un simple dolor de cabeza para Alejandra pueda ser considerado como la manifestación del tumor cerebral. No existe una interpretación médica para los síntomas, sino más bien ella interpreta y se considera lo peor, el peor escenario posible de un síntoma que puede ser simple y que no puede demostrar realmente ese tipo de diagnóstico. En siguiente está la atención hiperselectiva, porque para Alejandra cualquier sensación de su cuerpo que está un poco fuera de lo habitual genera una tensión completamente desproporcionada. Entonces puede estar siempre direccionada hacia el tumor cerebral. Por ejemplo, un día puede presentar náusea y esto ya es una tensión hiperselectiva hacia la náusea y considerar esto como un síntoma de su tumor cerebral. Entonces, de esta manera, ella también ignora el resto de sensaciones que están bien en su cuerpo. Por ejemplo, si ella tiene dolor de cabeza un día, pero no tiene náusea, entonces ella no considera que ese día no tiene náusea o no tiene dolor de cabeza, sino hay una hiperselectividad hacia los síntomas que se refieren hacia su dolencia o la dolencia que ella cree tener. También existen las creencias disfuncionales por parte del aspecto cognitivo, que cualquier síntoma es un determinante de gravedad. Como hablamos anteriormente, puede ser el dolor de cabeza. No existe un matiz de grises, sino que el dolor de cabeza ya determina que ella podría tener un tumor cerebral. También hay un pensamiento que los médicos se equivocan con frecuencia y no detectan la enfermedad a tiempo. Entonces, ella necesita ejercer este tipo de control y seguridad sobre su cuerpo. Ya, los comportamientos de comprobación. Alejandra se hace exámenes constantes de su cerebro, se revisa los ojos, se palpa los ganglios, está pendiente de cómo se levantó todos los días. Todo el tiempo está pendiente de cómo está sintiendo para poder reasegurarse sobre su pensamiento de su trastorno, de su dolencia, que en este caso es el tumor cerebral. También busca en el internet constantemente los nuevos síntomas de comprobación. Entonces, en base a los síntomas y al conocimiento que ella tiene, hace una reaseguración a sí mismo de que tiene este trastorno. Y también existe una sobregeneralización, que es que un síntoma puede considerarse como algo que determina una enfermedad en general. Por ejemplo, un síntoma pequeño puede ser un mareo, puede ser tal vez un dolor de cabeza o una pequeña inflamación en la garganta y hay una sobregeneralización del síntoma hacia el trastorno enfocado. En este caso, ella piensa que todos estos síntomas podrían estar relacionados con un tumor cerebral. Ya. Como hablamos también, hay factores predisponentes, que en este caso podríamos considerar la vulnerabilidad de la persona, que aumentan la susceptibilidad para el desarrollo del trastorno por enfermedad. Entre estos casos, de manera específica, pueden ser experiencias previas ya de una enfermedad que han generado trauma, entonces la persona está predispuesto a que estos síntomas puedan seguir apareciendo a lo largo de su vida después, antecedentes familiares de este trastorno, algunos rasgos de la personalidad, porque pueden ser personas que son más obsesivas o pueden ser personas que tienen una tendencia más alta a la ansiedad. Y sobre todo las creencias disfuncionales sobre la salud, si es que hay creencias cognitivas sobre pequeños rasgos
o síntomas de la salud y se generalizan a trastornos más grandes, como un tipo de exageración. Los precipitantes son los eventos o situaciones que pueden llegar a desarrollar el inicio de un trastorno de ansiedad por enfermedad en la persona que se basan a través de estas características habladas anteriormente de vulnerabilidad. Una de estas puede ser el estrés significativo o el experimentar síntomas físicos inusuales y exagerarlos, o tener tal vez una enfermedad real o de menor gravedad y que esto se distorsione a pensar que podría ser una enfermedad peor. Uno de los mantenedores, que es en torno a los factores que se perpetúan, son las búsquedas excesivas de información, la búsqueda de reaseguración constante y los comportamientos de evitación una vez que los médicos ya no pueden reasegurar que la enfermedad existe. Dentro de la evidencia empírica están también los factores de riesgos, que son los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, uno de estos rasgos importantes de la personalidad es la baja tolerancia a la incertidumbre. Las personas que tienen una baja tolerancia a la incertidumbre pueden generar bastante ansiedad o un miedo completamente disfuncional, o las creencias disfuncionales frente a su cuerpo, a las enfermedades, y sobre todo personas en situaciones de abuso, sobre todo de abuso sexual y abuso infantil, porque necesitan esta reaseguración o tal vez una forma de llamar la atención y contención. Otros factores puede ser un sesgo de la naturaleza cognitiva, la búsqueda de seguridad o cariño y también la hipervigilancia. En las implicaciones clínicas terapéuticas derivadas, esto implica en general un deterioro en el funcionamiento y la calidad de vida del paciente, en donde se presenta en estos casos un deterioro en sus funciones cotidianas, aislamiento y también una angustia significativa, un sentimiento significativo que no permite que la persona funcione de manera normal por el nivel de ansiedad. Para esto es necesario las intervenciones psicológicas y en cierto caso, sobre todo si es que existen factores de comorbilidad, farmacológicas, el cual esto puede ser costoso para algunas personas y la accesibilidad puede ser limitada. Es importante que se realice también una evaluación significativa y diferencial sobre el trastorno en cuanto a los factores mantenedores, predisponentes y precipitantes para poder hacer una diferenciación y seguir con la terapia. En las aplicaciones terapéuticas derivadas, una de las terapias que más han funcionado para poder manejar este tipo de trastornos en base al modelo cognitivo evolutivo es la aplicación de la terapia cognitivo-conductual para abordar las creencias disfuncionales, los comportamientos y también la evitación y redireccionar los pensamientos. Es importante durante este tipo de terapia, sobre todo la intervención psicológica, generar una relación de confianza y reasegurar sus condiciones hacia el paciente. Esto es por la naturaleza del paciente de buscar constantemente esta reaseguración. Entonces, en base a esta relación terapéutica, ir modificando y direccionando las creencias que tiene el paciente de manera paulatina. También es importante generar factores de prevención, que es durante la terapia investigar factores tempranos que podrían ser precedentes al trastorno de ansiedad por enfermedad y generar intervenciones de prevención antes de que éste se desarrolle. Por ejemplo, si ya hay una persona con una muy baja tolerancia a la incertidumbre en su personalidad, entonces generar un sistema de prevención para que no se desarrolle este trastorno. Entonces, en conclusión, podemos decir que el trastorno de ansiedad por enfermedad, de acuerdo al modelo cognitivo evolutivo, es importante tomar en cuenta el proceso de vida del paciente, sus sistemas de pensamientos y cómo esto influye en su sintomatología y en su proceso de vida, cómo esto ha ido desarrollándose a través del tiempo. Entre estos es importante considerar la predisposición, o sea, los factores que están antecediendo al trastorno, los precipitantes, los que se basan en la vulnerabilidad que ya existe de las personas y de mantenimiento, los rasgos que hacen que la persona siga manteniendo, como por ejemplo la sobreinvestigación o el buscar la reaseguración de los médicos. Estos patrones es importante identificar los que muestran este trastorno.
Todo esto considerando que la intervención terapéutica debe hacerse énfasis tanto en el aspecto cognitivo como evolutivo del paciente, considerando también estos modelos, estos patrones.